Estudiamos la palabra de Dios, tratamos de tener de ser lo más bíblicos posible para que todo sea más mejor. Amén. Muy bien, voy a hablar aquí, voy a entrar en detalles. Yo no sé si usted, ¿verdad? Alguna vez oró a Dios por un milagro en su vida y le parecía imposible que Dios hiciera un milagro, pero yo soy testigo de muchos milagros que Dios ha hecho en mi vida, y que a veces en mi incredulidad o en mi falta de fe, tal vez, si se puede decir así, ¿verdad? Oré a Dios, confiando, ¿verdad? Creyendo, pero a la misma vez dudando, porque se me hacía algo muy difícil, ¿verdad? De que pudiese suceder, o no que Dios dude del poder de Dios, sino que Dios respondiera a ese milagro. Y hubo un hombre en la Biblia que dijo: ¿crees que yo puedo sanarlo? Le pregunta al Señor, y luego él mismo dice: sí creo. Y luego dice: ayuda mi incredulidad. Amén. O auméntame la fe de alguna manera. Entonces voy a leer ahí un poquito y luego vamos a entrar más en materia. La clave para creer en la existencia de Dios es muy importante, y ahí lo vamos a leer en capítulo 20, verso 29 del libro de Juan. Hay unos versos que voy a empezar a leer un poquito seguidos para tratar de ir lo más recto posible, sin tomar mucho tiempo, pero siempre, ¿verdad?, deteniéndonos donde tengamos que detenernos. Amén. El capítulo 20, verso 29 del libro de Juan. ¿Estamos ahí? Dice: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y que dice, y creyeron. El versículo nos afirma que la clave de la fe es aceptar que Dios existe. No hay un Dios creador, un Dios que tiene el control de este mundo. No se debería cuestionar. Esto es cuestión de fe. Jesucristo dijo: bienaventurados los que creen sin ver. Amén. Y la mayoría de nosotros, todo el mundo sabe esto, que nosotros, si no vemos, no creemos. Nosotros queremos que Dios haga un milagro, pero queremos ver muy palpable, o queremos decir sí creo en Dios, una vez que el milagro ya está hecho. Pero es más difícil muchas veces, no solo para el cristiano, ¿verdad?, para el inconverso también, decir que cree en Dios cuando aún no ha visto el milagro. ¿Por qué hay personas que niegan firmemente la existencia de Dios? Bueno, porque es más fácil negar la existencia de Dios, que es abandonar su estilo de vida pecaminoso. Prefieren seguir en la oscuridad de sus delitos y pecados que venir a la luz de su conocimiento. Darwin, uno de los hombres sabios o inteligentes, la mayoría creo que conocen esto, él es el hombre que más habló sobre, ¿se recuerdan qué habló este hombre? Sobre la Darwin habló mucho de la evolución, ¿verdad? Uno de los que afirmaban mucho la evolución, pero al final terminó por decir algo importante: que para que pudiera haber, ¿verdad?, una evidencia muy buena, decir que la evolución existía, necesitaba haber detrás de esa creencia de la evolución una mano todavía mucho más inteligente. O sea, que terminó creyendo que sí hay un poder sobrenatural, amén, que hizo la creación. Y hay muchos hombres que hablaron de la ciencia, no voy a enumerarlos ahora mismo, ¿verdad?, pero este es uno de los que yo quería mencionar, y mucho más conocido por nosotros, que siempre creyó o estuvo con la idea de la evolución. Algunos hablan sobre el eslabón perdido, algunos otros dicen que somos provenientes, ¿verdad?, o descendientes del chango, del mono, del simio, como lo quiera ver, ¿verdad? Y este mismo hombre terminó por decir esto, amén, que de todas maneras, para que pudiérase apoyar la idea de la evolución, ¿verdad?, necesitaba haber una mano creadora, o una mano inteligente, una mano mucho más poderosa. Ahora bien, Juan capítulo 3, ahí mismo, váyase al capítulo 3 en el versículo 19.
y 20 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y hay personas, y hay un verso que siempre repetía mi abuela: hay de aquel que sabiendo lo bueno y no lo hace. Amén. Y a veces la persona prefiere vivir en su ignorancia, porque sabe que al venir a la luz, ¿verdad?, al venir al conocimiento, se revelará el nivel de pecado en el que se encuentra la persona. Entonces prefieren vivir no sabiendo que es pecado, porque tienen tanto amor al pecado que prefieren vivir en tinieblas. Ahora, la existencia eterna de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 1. Esto yo creo que ya lo hemos leído. Génesis capítulo 1, versículos 1 al 2. Mire lo que dice. ¿Ya lo encontraron, Génesis? Ahí está cerquitas, casi llegando a Apocalipsis, Génesis. ¿Okay? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muy bien. La Biblia afirma que Dios existe antes de todo, antes que existiese la tierra, el universo, antes que existiese el hombre, ya existía Dios. Cuando se habla del principio, no es el principio de Dios, sino el principio de todo lo creado, pues Dios es eterno y Él no tiene, amén, pues todos lo sabemos, principio, y tampoco tiene final. Dios no ha sido creado, sino Él es creador. Dios ha sido desde el principio, desde siempre ha sido Dios creador. Y esto es importante, la existencia eterna de Dios. Él es el principio, Él es el final. Él es el que es, el que era, dice la Biblia, y el que ha de venir, el todopoderoso. Amén. Entonces podemos entender de esa manera que Dios es eterno. Hay una eternidad de Dios. Dios es el creador de todo. El capítulo 1 de Génesis nos dice que Dios creó los cielos, los mares, el sol, la luna, las estrellas, la noche, el día, los animales del campo, las plantas, los peces y todos los seres vivientes en la tierra, y que también creó al hombre a su imagen y semejanza. Y en Isaías capítulo 45, verso 18 dice: porque así dijo Jehová, dice, que creó los cielos. ¿Estamos ahí? Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Yo, dice, soy Jehová y no hay, que dice, otro. Y Colosenses capítulo 1, verso 16, si quiere anotarlo ahí, Colosenses capítulo 1, versos 16, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué dice ahí? Y para Él. Qué tremendo entender que Dios ha sido el creador de todas las cosas. Y este es uno de los versos que más me gusta leer cuando las personas intentan decirme, ¿verdad? Ahí mismo en Génesis, que cuando dice la Biblia que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y muchos que creen en la doctrina de la Trinidad hablan y dicen que ahí era Dios mismo hablando con su Hijo Jesús y con el Espíritu Santo, o que ellos dicen la tercera persona de la Trinidad, lo cual esto es completamente erróneo, porque aquí cuando nosotros leemos que dice la palabra de Dios que Él es el creador, ¿verdad?, de los cielos, de la tierra, y que no hay más Dios fuera de Él, que Él es el único Dios creador. Cuando nosotros leemos en esta palabra que dice aquí, que dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, más adelante leemos el versículo que da
amén, el toque final o la cerecita, lo que está hablando ahí, ¿verdad? Que dice, y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Entonces, ¿quién es el creador? No fue ni el Hijo, no fue ni el Espíritu Santo, porque Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. Él es el principio y Él es el fin. Él es el creador de todas las cosas. Cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, adelante en los versículos que sigue dice, y creó Dios. Hubiera Dios dicho, y creamos nosotros, ¿verdad? O creamos los tres, o creamos los tres más todos los ángeles, amén, al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pero no lo dice así, y dice, y creó Dios, amén, al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Alguien dice amén a esto? Muy bien. Dios se ha manifestado al hombre de muchas maneras. Yo creo que Dios se ha manifestado de muchas y muchas maneras en nuestra vida. El problema de nosotros es muchas veces, y no voy a decir que siempre o voy a generalizar, pero muchas veces nosotros esperamos que Dios venga y nos hable con una voz tan audible. Yo estoy contigo, nunca te dejaré, nunca. O esperamos ver, amén, a Dios cara a cara, ¿verdad? Estamos aquí, iglesia. Pero Dios se manifiesta en diferentes maneras. Dios nos habla de diferentes maneras. Acuérdense que Dios es omnipotente, que Dios es todopoderoso y Él hace las cosas a su manera, como Él lo quiere hacer. El problema de nosotros es que a veces estamos como Tomás, queremos ver para nosotros poder entonces creer. Una vez que resucita el Señor, va y se le acerca y le dice, quiero que pongas tu dedo aquí en mi herida, en mi mano, y metas tu mano en mi costado. El hombre le dice, no, Señor, yo te creo, yo sé que eres tú. Claro, creyó en Él porque lo vio, porque vio sus heridas. El detalle aquí con nosotros es que muchas veces oramos a Dios sin fe. Muchas veces pedimos a Dios sin creer. Muchas veces pedimos a Dios un milagro dudando que Dios, no sé si decirlo, lo puede hacer o lo quiera hacer. Pero muchas veces dudamos de las dos maneras. Creemos que Dios puede hacerlo, dudamos que Dios puede hacerlo y también dudamos que Dios quiera hacerlo. Pero la Biblia dice que la voluntad de Dios es perfecta. Entonces, antes que nosotros le pidamos o revelemos a Dios nuestra necesidad, dice la Biblia que ya Dios sabe de cada una de ellas. Aparte, nosotros leemos también la palabra de Dios que dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Y yo siempre he predicado en la iglesia que nosotros tenemos a un Dios que multiplica y nunca que resta. Estamos aquí, iglesia. Entonces, cuando Dios mueve algo de nuestra vida, no es porque Dios está restando, sino que Dios nos está pasando a un nivel mucho mejor o mucho más mayor. Y Dios quiere trabajar en algo para nuestras vidas. El problema es que cuando nosotros pedimos a Dios que Dios haga la obra en nosotros, Él comienza a mover, como en el ajedrez, a mover las piezas para hacer su perfecta voluntad. Yo creo siempre que Dios, cuando nos quiere bendecir, nos prepara para cada una de las bendiciones. Y como siempre he puesto como ejemplo, ¿qué haríamos nosotros con $1,000,000? ¿Verdad? Algunos nos volveríamos locos, algunos otros lo despilfarraríamos, algunos otros no supiésemos qué hacer. Yo no sé, pero si no tenemos todas esas bendiciones que Dios sí quiere dárnoslas a nosotros, es porque todavía no estamos preparados para eso. Entonces, a nosotros ¿qué nos toca? Confiar y creer en la existencia de Dios, en el poder soberano de Dios, que Él va a hacer las cosas como Él quiera, al tiempo que Él quiera y como Él quiera. Tal vez nosotros pensamos que nos va a doler, pero iglesia, aunque nos duela, sabemos que la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. Así que nos toca confiar en Dios al 100%. Muy bien. Dios se manifiesta en diferentes maneras, por la voz audible. Génesis capítulo 3, verso 9 al 10. ¿Estamos ahí? Génesis capítulo 3, versículo 9
al 10. Dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba, ¿qué dice? Desnudo. Y luego, ¿qué dice? Y me escondí. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Usted ha escuchado de personas que dicen que se quieren esconder de Dios? O que dicen van a hacer las cosas malas, desagradables a Dios, y se están escondiendo. Nos podemos esconder de la gente, pero de Dios, que deberíamos de escondernos, no podemos. Qué tremendo, ¿verdad? Tuve miedo y me escondí. Dice: porque estaba desnudo. Qué tremendo. En el capítulo 8, váyase corriendito al capítulo 8, versos 15 al 17. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra sacarás contigo. Y en el capítulo 17, ¿quiere leerlo ahí también conmigo? Capítulo 17, ahí mismo del libro de Génesis, y versos 3 al 4 dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. ¿Estamos aquí, iglesia? Ahora bien, esta es la muchas maneras en las que Dios se manifiesta. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro, pero muchas veces nosotros no entendemos que es el plan de Dios para nosotros perfecto, que ahora tal vez no lo entendamos, como muchos de nosotros a veces pasamos por procesos tan difíciles y en esos procesos no entendemos por qué pasamos por esos procesos, no entendemos por qué pasamos por esas situaciones, pero de algo podemos estar seguros: que la mano de Dios poderosa está ahí. Ahora bien, hay procesos por los que no deberíamos nosotros de pasar, pero ahí entra la voluntad permisiva de Dios. No era su voluntad que nosotros pasáramos por ese proceso, pero por nuestra dureza de corazón, por nuestras malas decisiones, Dios permitió, porque en su infinito amor y poder, Dios mismo pudo habernos sacado de ese problema, pero a veces Dios permite que pasemos por esa situación para traer una enseñanza a nuestras vidas. Una vez más se prueba la existencia y el poder de Dios en todo su esplendor. Ahora, los hombres vieron su gloria. Éxodo capítulo 24, verso 9. Váyase conmigo al libro de Éxodo capítulo 24, y aquí va a salir algo de lo que nosotros hace un momento estaba yo hablándoles a ustedes. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Dice: y vinieron al Dios de Israel, y había, ¿sí estoy ahí? Sí, 24:9 dice: y subieron Moisés y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vinieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando estaba sereno. Ya me perdí aquí. Vieron, ¿verdad? Dice, sí. Y no les hizo daño, en el versículo 11, y no les hizo daño a estos hombres notables de Israel, los cuales vieron a Dios y comieron y bebieron. Y hay aquí algo terrible, que muchas personas que han experimentado, unos que han experimentado, por ejemplo, la muerte, algunos de ellos, y lo he escuchado en testimonios, ¿verdad? Que dicen que mueren, dicen: yo fui al cielo y vi los ángeles y vi todo lo que había en el cielo, y Dios me llevó y pude ver al Señor cara a cara, y era su cuerpo todo resplandeciente como una luz, y vi su rostro y vi aquí y pude ver al Señor. Algunos han dicho que han visto al mismo Dios.
Amén. Pero hasta el día de hoy dice que nadie le ha visto. Dice que cuando estemos una vez en el cielo, en la eternidad con el Señor, entonces dice, le veremos cara a cara, tal y como Él es. Lo que hemos visto ahora es solamente la gloria de nuestro Señor Jesucristo, la mano poderosa de Dios obrando en nuestras vidas. Eso es lo que hemos nosotros visto, su gloria solamente. Ahora, Dios se manifiesta por medio de creación. Salmo capítulo 19, verso 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Al mirar las estrellas y la inmensidad del universo, al observar las maravillas de la naturaleza, al ver una puesta del sol, una noche tapizada de estrellas, la nieve, la lluvia, una flor, un pájaro cantar, vemos que todas ellas apuntan hacia un Dios creador. En todas las cosas que nosotros vemos, vemos la creación de nuestro Señor Jesucristo. Dios se manifiesta por medio de la creación. Punto número 4, Dios se manifiesta por medio de sus obras. Éxodo capítulo 14. Váyase ahí. Éxodo capítulo 14, versos 21 al 22 dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Vemos la mano poderosa de Dios. Y yo creo que si aquí comenzamos a entrar un poquito más en detalle, más de uno aquí hemos visto la mano poderosa de Dios. Hace unos días yo les hablaba de mi esposa, como cuando va para a recoger a las familias, ¿verdad? Que tiene que ir a levantar. Me dice: pasó un accidente y justo cuando nosotros íbamos pasando estaba recién acabado el accidente, recién había llegado el accidente, había pasado el accidente. Si hubiéramos nosotros ido antes que ellos, el accidente hubiéramos estado nosotros involucrados ahí. En cada situación que nosotros pasamos, vemos la manifestación poderosa de Dios. La cosa aquí es que muchas veces nosotros queremos que Dios obre, pero nosotros tenemos incredulidad. Y dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora todo el mundo sabe el versículo que leemos sobre la fe, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza, la convicción de los... ¿Cómo es? Es pues la fe. ¿La qué? Sí, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Entonces nosotros no. Es pues lo que vemos, lo que hace nuestra fe, y lo que no estamos convencidos hasta que no lo vemos, lo que hace que nosotros tengamos fe. Y esto no es así. Nosotros necesitamos creer en Dios y creerle a Dios a la misma vez para que los milagros sucedan en nuestra vida. Entonces el problema de nosotros es que a veces no apreciamos los milagros que Dios hace cada día. Al levantarnos en la mañana ya es un milagro de la creación de Dios, ya es un milagro de la manifestación de Dios en nuestras vidas, ya es un milagro, ya es una vez más compartido el amor que Dios tiene hacia nosotros, que nos ha dado un día más de vida. Entonces una vez más podemos entender, y cada día dice que cada día nuevas son sus misericordias. Todos los días son nuevas sus misericordias. Ahí nosotros comprobamos, pero no, a veces no sé si es que nosotros querramos que Dios se manifieste en un milagro sobrenatural. A veces queremos ver que alguien camine sobre las aguas, ¿verdad? Hace un tiempo atrás, en el 2000, creo que fue en el 2006, creo que fue Cristian de Angelo, ¿verdad? Uno de los magos más famosos, y que bueno, siempre ha estado en Las Vegas. Era un hombre de los que hacían más magia.
Una vez lo encontraron caminando sobre uno de los fuentes de agua que existen en Las Vegas. Lo vieron levitar desde un edificio de los más grandes, no me acuerdo cómo, creo el Riviera o Rivera, algo así, uno de los hoteles mucho más grandes. Lo vieron bajar desde arriba el hombre, y muchos de esos, en una de las cosas que él hizo, que fue atravesar una pared de concreto, 100% concreto, ¿verdad? Dicen que cuando atravesó la pared, este hombre con su magia, el 90%, el 80% de las personas que estaban ahí dijeron que ese era el mismo Hijo de Dios haciendo las obras del mismo Dios. Este es el problema de muchas veces nosotros. Si ve, iglesia, que nosotros hasta no ver un milagro, ¿verdad?, creemos. Y esto está terrible, iglesia. Necesitamos nosotros creer que Dios es el que hace los milagros. Ahora, que el diablo exista y haga sus milagritos también, pues claro, ¿verdad? Él es, acuérdese que es imitador y padre, perdón, de toda mentira. Y muchas veces, a veces cree más la gente en el diablo que en el mismo Jesucristo. Amén. Qué terrible esto, que uno no crea en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo a través de sus obras. Los hombres oyeron su voz. Hechos capítulo 9, verso 3 y 4 dice: mas yendo por el camino, los espero para que lo puedan. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, dice, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué tremendo, ¿verdad? Los hombres vieron a Dios por medio de Jesucristo. Ok, pilas aquí con lo que voy a hablar. Colosenses capítulo 1, verso 15. Él es la imagen visible del Dios invisible. ¿Estamos aquí? El primogénito de toda creación. Colosenses capítulo 1, versos 15. Él es la imagen visible del Dios invisible. ¿Por qué es que mucha gente a veces no entiende cuando es Dios hablando? Cuando uno lee la palabra de Dios y que dice el Señor Jesucristo, por ejemplo, toda potestad. Alguien, usted me lo envió, ¿verdad? ¿O no fue usted? Me envió ese versículo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Era Jesucristo, amén, hablando como hombre. No era que Dios le estaba entregando el poder al Hijo o al primogénito aquí en la tierra, sino que era el mismo Dios. Y en Colosenses capítulo 1, verso 5 dice: Él es la imagen visible del Dios invisible. Entonces Dios se manifestó en carne para que nosotros le viésemos y creyésemos en Él, que Dios existe. ¿Estamos aquí, iglesia? Más de 500 testigos le miraron resucitado. En Primera de Corintios capítulo 15, verso 5, si quiere anotarlo ahí. Voy a terminar ya con esta enseñanza, y creo yo que ha sido buena. Yo creo que esto va a ser algo de motivación para usted, para que su fe sea aumentada. Dice: y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles y al último a todos, como aún
así de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Estamos hablando, ¿así lo dije bien o lo dije mal? ¿Sí lo dije bien? Me apareció a mí. Y qué tremendo es, ¿verdad? Pues hoy obviamente no lo vemos, pero cuando en esos 2000 años atrás, más de 2000 años atrás, se pareció a los discípulos, mucha gente piensa que, y hace unos días, no sé si fue el lunes, creo, apareció un video muy famoso del Vaticano. Este es un hombre que, ¿cómo se llama este hombre? El que dice, hey, ¿cómo se llama este hombre? Bueno, es uno que habla mucho acerca de la venida de Cristo. Él dice que el Vaticano sacó un video diciendo que usted sabe que hablando de los supuestamente portales que se abren y que gente que ha venido del pasado al presente, y dice que ese hombre que viajó del presente hacia el pasado logró grabar un video cuando Jesucristo estaba orando por algunos enfermos. Entonces la imagen que sale ahí en ese video, sale un hombre de pelo largo, con barba y una túnica larga, y poniendo las manos sobre una mujer que estaba paralítica, y la mujer se levanta y aparecen ahí sus piernas secas, y se ve que empiezan a como engordarle las piernas, a volver a la normalidad, y comienza a caminar. La gente hoy se quiere ver a fuerzas la imagen del mismo Dios, y hacen de una imagen creada por el hombre la imagen de Dios, creyendo que ese es Dios. Pero yo creo que eso ya es irrelevante para nuestras vidas. Lo que nosotros necesitamos aprender es creer al Señor sí o sí. Amén. Para que Dios comience a obrar en nuestras vidas. El problema de la humanidad es que vivimos en un mundo de incredulidad, de poca fe, de poca o de demasiada, amén, falta de fe en nuestras vidas. Algunos simplemente pues no tienen ni fe. Algunos oran diciendo, pues Señor, oro por esta necesidad que tengo, si quieres hazla, y si no quieres pues tampoco lo hagas. Señor, tengo una necesidad, si quieres suplirla, si no, no la suplas. Incluso hay personas que no creen en los milagros, creen que si alguien se enferma es porque ya Dios se lo quiere llevar, y no hay que orar por un milagro. Pero el Dios de hace miles de años atrás es el mismo Dios de hoy. Si nosotros le creemos a Dios, Él puede manifestar su poder en cualquier momento y obrar a nuestro favor o a favor de la iglesia. Amén. Así es de que, iglesia, es importante que nosotros entendamos, amén, la existencia de nuestro Señor. Y hace unos meses atrás estaba yo haciendo uno de los estudios que muchas gentes han estado, algunos hermanos me han preguntado sobre la existencia de Dios y cómo hablarle a alguien que es ateo o agnóstico, ¿verdad? Una persona que cree en la existencia, que no cree en la existencia de Dios. Algunos otros que en realidad pues no creen en Dios, que son los agnósticos y los ateos, dos cosas muy diferentes. Y creo yo que es importante que nosotros aprendamos a confiar en Dios antes que en tanta cosa o en tanta ciencia. Amén. Los milagros que Dios ha hecho en mi vida han sido milagros grandísimos, y los milagros que Dios está haciendo en usted y los milagros que Dios todavía quiere hacer en nosotros es la prueba existente del poder sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que si usted quiere ver un milagro en su vida, aprenda a creerle a Dios a ciegas. Aunque no vea el milagro, usted siga creyendo en el Señor, que Dios no se adelanta ni se atrasa. Dios llegará justo a tiempo. Amén. Así es de que, iglesia, pues hoy esta enseñanza estuvo muy corta, y creo yo que va a ser muy importante para nosotros que nosotros aprendamos a confiar siempre en el Señor Jesucristo. Hoy no voy a dejar tarea, pero el próximo jueves que viene sí les voy a dejar una muy buena tarea, porque creo yo, amén, que será de mucha bendición para ustedes, y yo no quiero que ustedes se pierdan de esta enseñanza
amén, de lo que voy a hablar la próxima semana, amén. Así es de que estamos aquí, iglesia. Estoy en una liniecita cerquitas, ¿verdad? Que estoy atravesando sobre lo que es la fe, hablando sobre la fe, y entre de la fe, pues estamos hablando sobre la existencia de Dios, cómo conocer el poder de Dios, cómo saber cuando es Dios hablándonos y cuando es solamente nuestra mente o estamos sugestionados de que Dios está hablando y en realidad somos nosotros que estamos apurados para que Dios haga un milagro, Dios nos diga sí, sí, yo quiero esto, y en realidad no es Dios hablando, amén, es solamente nuestra carne. Hablé acerca también de las personas que se hacen llamar profetas, ¿verdad? Y que pues es difícil creer ahora mismo que puedan existir profetas, porque todo lo que se habla hoy, amén, en la actualidad es simplemente la palabra de Dios hablando proféticamente. Ya Dios habló lo que tenía que hablar. Hay otras maneras en las que Dios habla y no lo dudo, ¿verdad? Pero todo lo que se habla tiene que ir basado conforme a la palabra de Dios. Eso ya lo hemos estudiado y lo vamos a seguir estudiando hasta que nosotros podamos lograr entenderlo, amén. Así es de que vamos a orar por cada una de las necesidades que hay. Nos vamos a despedir contentos y felices, alegres y preparándonos para el día domingo, para tener un servicio glorioso. El día domingo tendremos 2 bautismos y tengo fe en el Señor que serán 3, amén. Habrán 2 bautismos el día domingo que están asegurados, pero tenemos a uno pendiente. Esperemos en Dios que podamos lograr hacer este evento y llegar no solo a 2 sino a 3. Y esa es la forma de arrebatar a las almas, amén, de las garras del enemigo, amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, iglesia, y vamos a despedirnos felices y contentos. Por favor, quiero que le hable a su hermano. Los que hoy no llegaron, écheles una llamada, dígale te extrañamos. No le vaya a decir ¿qué? ¿Por qué no vino? De seguro ya anda perdido, ya anda de mundano. No, háblele y motívelo, dígale te extrañamos en la iglesia, queríamos verte pero no pudiste llegar, igual estamos orando por ti, amén. Padre, en esta hermosa tarde te doy gracias por esta oportunidad que usted nos ha regalado de estar en esta su casa. Señor Jesús, sabemos y entendemos, Señor, por su palabra que usted es existente, Señor, que hasta el día de hoy usted sigue vivo en nuestros corazones, que su poder se sigue manifestando de una manera sobrenatural. Padre, ayúdenos, Señor, en nuestra incredulidad. Ayúdenos, Señor, a seguir confiando en usted. Ayúdenos, Señor, a permanecer fieles a su palabra, fieles a lo que usted nos ha enseñado, fieles a lo que usted enseña en su divina palabra. Señor, muéstrenos, Señor, su gloria cada día y ayude, Señor, a nuestra incredulidad. Ayúdenos a poner nuestra fe, amén, certera y segura en usted, Señor, a depositar toda nuestra fe en usted, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y ayúdenos, Señor, a seguir haciendo su santa y divina voluntad, su perfecta voluntad en nuestras vidas, Señor. Bendiga a cada familia que hoy pudo llegar, Señor. Cada necesidad que hay en esta iglesia, Señor, yo le ruego que usted supla cada una de ellas, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. También le rogamos, Señor, que usted bendiga a nuestro hermano Rick, ahí donde él se encuentra enfermo, Señor. Ponga su mano poderosa, su mano sanadora, su mano milagrosa, Señor, sobre nuestro hermano Rick, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Bueno, iglesia, pues Dios me los bendiga. No se olvide, el día domingo, lléguese temprano, por favor, no me lleguen a